Nunca pensé que, a mis 53 años, me encontraría siendo la fascinación prohibida de uno de mis estudiantes. Creí que mi vida estaría definida por la estabilidad y la serenidad propias de la edad. Había aprendido a disfrutar de la paz interior y a convivir en equilibrio con mis años. Sin embargo, nunca me pasó por la mente que dejaría de ser únicamente una guía académica para él. No solo lo orienté en sus estudios. Poco a poco, terminé enseñándole cosas que jamás imaginé compartir. Fue un riesgo que acepté sin medir sus consecuencias, un fuego que encendí sin pensar hasta dónde podría arder. Antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Empecemos. Me llamo Clara, soy profesora en un renombrado instituto de Medellín, y tengo 53 años. Siempre he sido una mujer reservada, de esas que la gente respeta, pero que también despiertan una discreta admiración. Sí, lo confieso, me preocupo por mi apariencia. Todavía elijo ropa que resalta mi figura, como vestidos ajustados, tacones altos y blusas de seda que delinean mis formas. No lo hago por vanidad, sino porque me gusta sentirme bien conmigo misma. Uso gafas que enmarcan mis ojos marrones, dándome ese aire serio y profesional. Mi cabello castaño, que cae justo por los hombros, siempre luce impecable. Me han dicho que poseo una elegancia natural, una combinación entre sobriedad y sensualidad que nunca busqué, pero que inevitablemente parece acompañarme. Todo cambió hace unos meses, cuando Mateo, uno de mis alumnos, volvió a cruzarse en mi camino. Acababa de cumplir 18 años, pero lo conocía desde mucho tiempo atrás. Su madre y yo fuimos vecinas durante años, y lo recordaba como el niño inquieto que corría por las calles jugando. Jamás imaginé que aquel pequeño travieso crecería hasta convertirse en un joven tan distinto. Mateo era alto, con una sonrisa traviesa que parecía guardar secretos que nadie más conocía. Había algo hipnótico en su mirada, una intensidad que daba la impresión de desentrañar misterios ocultos, como si pudiera ver más allá de las palabras. Desde el primer día de clases, sentí que algo en él no encajaba del todo, pero no podía precisar qué era. Sus comentarios siempre llevaban un filo, una provocación que me ponía en jaque. Una vez, en plena discusión sobre literatura, me interrumpió con una pregunta que nada tenía que ver con el tema. «Profe, ¿usted siempre ha vivido sola?», preguntó con una voz pausada, casi casual, pero con un tono que me heló la sangre. Lo miré, intentando mantener la compostura, mientras su mirada permanecía fija en mí, intensa, como si esperara desarmarme. «Mateo, volvamos al poema, por favor», dije con firmeza, aunque mi corazón martillaba contra mi pecho. ¿Cómo se atrevía a ser tan directo? Y más inquietante aún, ¿por qué me afectaba tanto? Desde ese instante, Mateo dejó de ser un alumno más. Comencé a pensar en él más de lo que estaba dispuesta a admitir. Al corregir exámenes, mientras preparaba la cena, incluso al intentar desconectarme con la lectura de un libro. Luego estaban sus miradas, esas que parecían leerme por completo, desnudándome de todas mis barreras. Una tarde, después de clase, se quedó mientras los demás salían. «Profe, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó, acercándose lentamente a mi escritorio. Había algo en su voz, una calma que me puso los nervios de punta. «Claro, Mateo, dime», respondí, esforzándome por parecer tranquila. Él sonrió, una sonrisa enigmática que no lograba descifrar. «Solo quería decirle que no está sola en esto», dijo, y antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta y salió del salón, dejándome allí, paralizada. Esa noche, su frase resonó una y otra vez en mi mente. «¿En esto?». No podía entender a qué se refería, pero tampoco podía dejar de pensar en él. La situación se volvió más inquietante cuando comencé a recibir mensajes anónimos. Al principio eran enigmáticos. «La verdad siempre sale a la luz», o «todos tenemos secretos». Pero luego se tornaron personales. Una tarde, al llegar a casa, encontré una nota en mi puerta: «Nos vemos mañana en clase». Podría haber sido de cualquiera, pero yo lo sabía. Era Mateo. Y aunque me aterraba, algo en todo esto despertaba una parte de mí que creía olvidada. Una noche, mientras corregía exámenes, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «¿Pensando en mí?», decía. Mi corazón se detuvo por un segundo.
Intenté ignorarlo, pero llegó otro. Porque yo no puedo dejar de pensar en usted. Tomé el teléfono, con las manos temblorosas, y respondí. ¿Quién eres? La respuesta no tardó. Usted sabe quién soy. Los días que siguieron fueron un caos. En clase, Mateo continuaba con comentarios que, aunque parecían inofensivos para los demás, estaban cargados de dobles sentidos que solo yo comprendía. Cada mirada, cada palabra suya, era un recordatorio de la tensión que había entre nosotros. Todo culminó un viernes. Tras una larga reunión de profesores, regresé al instituto a recoger unos papeles olvidados. En el estacionamiento, lo vi. Apoyado en su moto, con esa sonrisa que era una mezcla de desafío y deseo. No deberías estar aquí a estas horas, le dije, intentando imponer autoridad. Él dio un paso hacia mí, acercándose lo suficiente para que pudiera oler su colonia. Estaba esperando asegurarme de que llegara bien, respondió, con voz baja y envolvente. Sentí que mi determinación flaqueaba. Mateo, esto tiene que parar, dije, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. No puedo, susurró, mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. Y entonces, antes de que pudiera detenerlo, me besó. Fue como si el tiempo se detuviera, como si todo el universo conspirara para dejarnos solos en ese instante. Por un momento intenté resistirme, pero luego me rendí. Todas las emociones reprimidas explotaron en un solo acto de abandono, y nos dejamos llevar. Terminamos en un aula vacía, ocultos en la penumbra, dejando que las emociones que habíamos contenido durante semanas se desbordaran. Durante 2 horas, me entregué a algo que nunca antes había sentido, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía ser. Cuando todo terminó, permanecí sentada en el frío piso del aula, intentando encontrarle sentido a lo que acababa de suceder. Mateo se levantó con esa calma que siempre lo rodeaba y me ofreció la mano para ayudarme a ponerme de pie. Esto es una locura, murmuré, más para mí misma que para él. Pero en el fondo sabía que ya no había vuelta atrás. Si te está gustando el vídeo no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Comenta cuál ha sido tu parte favorita de esta historia y si te ha gustado. Continuemos. Mateo solo sonrió, inclinándose para dejar un beso ligero en mi mejilla. Tal vez, dijo con calma, pero, profe, usted sabe que no puede resistir. Con esas palabras y una sonrisa enigmática, desapareció por la puerta del aula, dejando tras de sí un torbellino de emociones que me atrapó en un bucle interminable de culpa, deseo y una inexplicable euforia. Los días que siguieron fueron un carrusel de sensaciones contradictorias. Mateo se comportaba con una normalidad desconcertante durante las clases, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Pero en esos momentos en que nuestras miradas se cruzaban, sentía que mi piel ardía, como si su presencia desafiara mi autocontrol. Sin embargo, algo más comenzó a inquietarme: las alumnas. Mateo siempre había sido el centro de atención entre ellas. Lo veía constantemente rodeado de chicas jóvenes, hermosas, con risas frescas y cuerpos llenos de vitalidad. Una en particular, Valentina, lograba desquiciarme. Valentina era todo lo que yo no era. Alta, con una melena rubia perfecta que caía sobre sus hombros como en una fotografía publicitaria, y una risa que parecía iluminar el salón. Ella gravitaba alrededor de Mateo, inclinándose demasiado cerca, tocándolo con una familiaridad que me revolvía el estómago. Un día, los vi juntos en la cafetería. Ella estaba sentada junto a él, inclinada hacia su rostro mientras él le susurraba algo que provocaba su risa. Mi pecho se contrajo con una mezcla de rabia y celos que me sorprendió por su intensidad. Esa noche, cuando recibí un mensaje de Mateo preguntándome si podía quedarse después de clase para hablar, sentí un escalofrío de anticipación. Claro, respondí, con un dedo tembloroso sobre la pantalla. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no me importaba. Necesitaba verlo, necesitaba sentirlo cerca de nuevo. Al día siguiente, cuando el aula quedó vacía, esperé en mi escritorio mientras él cerraba la puerta tras de sí. Caminó hacia mí con esa seguridad que parecía desafiar todas las reglas, y sin mediar palabra, se inclinó y me besó. Fue un beso cargado de todo lo que había estado reprimiendo: emoción, miedo, deseo. Antes de darme cuenta, mis manos se aferraban a su camisa, buscando algo que ni siquiera podía definir. Mateo, esto está mal,
murmuré entre besos, intentando aferrarme a una moralidad que parecía desmoronarse. Entonces, ¿por qué se siente tan bien?, susurró él, con una sonrisa que derritió mi resistencia. Desde ese momento, no hubo marcha atrás. Empezamos a encontrarnos después de clase, siempre en la clandestinidad, en un juego tan emocionante como peligroso. Pero mientras esos encuentros avivaban una parte de mí que creía perdida, también despertaban un monstruo que no podía ignorar: los celos. Lo veía con Valentina, o con cualquier otra, y sentía una punzada en el corazón que no lograba controlar. Una tarde, después de cruzarlos en la biblioteca, no pude más. Cuando Mateo llegó al salón, exploté. ¿Qué haces con Valentina?, le solté, con una voz más alta de lo que pretendía. Él me miró, sorprendido al principio, pero luego esa sonrisa traviesa que conocía tan bien apareció en su rostro. ¿Está celosa, profe?, preguntó, acercándose. No seas ridículo, respondí, aunque mi voz carecía de firmeza. Mateo ya estaba demasiado cerca. Su mano acarició mi mejilla, y toda mi resolución se hizo añicos. No tiene que preocuparse por nadie más, dijo suavemente antes de besarme. Y como siempre, me olvidé del mundo. Esa noche fue diferente. No fue en el aula ni en ningún rincón del instituto, sino en mi casa. Mateo se mostró más intenso, más profundo, como si supiera que ese momento debía ser único. Pero cuando todo terminó y lo vi dormido a mi lado, la realidad me golpeó con más fuerza que nunca. Al día siguiente, desperté y descubrí que Mateo ya no estaba. En la mesita de noche dejó una nota: volveré esta noche, no te preocupes. Pero no volvió. Durante todo el día, una inquietud inexplicable se apoderó de mí. En el instituto, Valentina también estaba ausente, lo que no hizo más que alimentar mi ansiedad. Intenté concentrarme, pero era imposible. En el almuerzo, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una dirección escrita en letras negras. La sensación de que algo estaba a punto de cambiar de manera irrevocable me invadió. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba decidir qué hacer. El mensaje, ven sola, seguía parpadeando en la pantalla de mi teléfono, como una advertencia silenciosa. No sabía qué esperar, pero algo dentro de mí me empujaba a ir. El edificio abandonado estaba tan oscuro y frío como mi estado de ánimo. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, como si el eco se burlara de mí. Cuando llegué al segundo piso, abrí la puerta de una habitación y ahí estaban ellos, Mateo y Valentina, demasiado juntos. Mi corazón se detuvo al verlos, y el mundo pareció ralentizarse mientras procesaba la escena. Mateo rompió el silencio con una sonrisa torcida. Profe, ¿de verdad pensó que esto era real? Su tono era cruel, lleno de desdén. La incredulidad me golpeó como una bofetada. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mateo se cruzó de brazos y me miró con una expresión que no reconocía, una mezcla de superioridad y desprecio. Valentina y yo teníamos una apuesta, continuó. Queríamos ver qué tan lejos llegaría usted. Y debo decir, nos sorprendió. Superó nuestras expectativas. La risa de Valentina llenó el aire, una risa fría, carente de compasión. Eres más fácil de lo que pensé, dijo ella, clavando su mirada en mí con un brillo cruel en sus ojos. Cada palabra era un puñal. Quise gritar, salir corriendo, pero mis pies no respondían. Estaba paralizada, atrapada en un torbellino de humillación y traición. Mateo dio un paso hacia mí, todavía sonriendo. Pero no se preocupe, profe, siempre la recordaré. Fue una experiencia única. No recuerdo cómo salí de ese lugar. Mis piernas se movieron automáticamente, mi mente nublada por el dolor. Cuando finalmente llegué a casa, todo el peso de lo que acababa de suceder cayó sobre mí. Me desplomé en el suelo y lloré como nunca antes. Las lágrimas parecían interminables, pero mientras caían, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor y la humillación se transformaron lentamente en determinación. No iba a dejar que Mateo y Valentina tuvieran el poder de destruirme. Al día siguiente, fui al instituto como si nada hubiera pasado. Sabía que ellos estarían allí, observándome, esperando ver si había colapsado. Pero no les daría esa satisfacción. Durante días recopilé evidencia, mensajes, fotografías,
e incluso grabaciones que había obtenido de las cámaras de seguridad que había instalado recientemente en casa. Cada fragmento era un recordatorio doloroso, pero también una herramienta para recuperar mi dignidad. Finalmente, con todo en mano, me dirigí a la dirección del instituto. Al entrar en la oficina del director, respiré hondo y conté todo. No solo expuse a Mateo y Valentina, también confesé mi propia parte en la historia. Sabía que enfrentaría consecuencias, pero también sabía que era la única manera de limpiar mi conciencia. Las decisiones que había tomado eran erróneas, pero no iba a permitir que ellos continuaran manipulando la situación. Cuando salí de esa oficina, sentí una extraña mezcla de alivio y resignación. Había perdido mucho, mi reputación, mi posición, y la confianza que alguna vez tuve en mí misma. Pero también había ganado algo invaluable, la certeza de que nadie volvería a jugar con mi vida. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido, me di cuenta de algo importante. A veces, el dolor y la traición son necesarios para abrir los ojos, para ayudarnos a recordar quiénes somos y qué realmente merecemos. Había cometido errores, pero también había aprendido. Mi dignidad, aunque golpeada, seguía intacta. Y esa, me prometí, nunca volvería a estar en juego. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Hasta la próxima.